Continuando con los trastornos que inician en la etapa de la infancia y de la adolescencia, vamos a continuar con los trastornos de tics. ¿Ok? Los tics se definen como movimientos o vocalizaciones anormales. Cuando se tratan de movimiento afectan los músculos, principalmente de la cara o del cuello. Pueden ser más descendentes, pero la mayoría no exclusivamente se va a limitar a cara y cuello. Y las vocalizaciones son la emisión de sonidos, que pueden ser gran variedad de sonidos. Ahorita vemos algunos ejemplos. Aquí, bueno, vienen algunos, ¿no? De los tics motores, pues tenemos ahí en la listita parpadear, estirar la cabeza, hacer muecas con la boca, sacudir la cabeza. De los vocales o también llamados fonatorios, tenemos garraspear, gruñir, resoplar o toser, ¿no? Entonces, digo, no me pueden ver para simular los tics motores, pero los vocales o fonatorios pueden ser o resoplar, ¿no? O toser sin tener el reflejo tusígeno, ¿no? Características clínicas importantes es que aparecen en la infancia y la adolescencia, ¿ok? No quiere decir que los adultos no puedan tener tics. Si un adulto tiene tics, forzosamente iniciaron en una etapa de la infancia o en un momento de la adolescencia y se prolongaron o hubo un periodo de remisión y reaparecieron en la edad adulta, pero su inicio se tiene que documentar durante la edad adulta. Si de la nada una persona adulta comienza con movimientos que parecen tics, tendríamos que investigar otras causas si nunca hubo el antecedente en la infancia o adolescencia, por ejemplo, la epilepsia o algún otro trastorno motor. El curso puede ser constante y fluctuante. Hay veces que hay remisiones temporales y de nuevo aparecen, o remisión completa. Y una parte importante a considerar de los tics es que no son voluntarios. ¿Ok? Eso es muy importante, no son voluntarios. Los tics vocales o fonatorios se pueden dividir a su vez en vocales simples o fonatorios simples y vocales complejos o fonatorios complejos. Y tenemos dentro de los simples, pues solo son sonidos inespecíficos como toser, aclararse la garganta, gruñir, resoplar o vociferar, ¿no? Por ejemplo. Y los complejos es cuando ya se incluyen palabras o incluso hasta se estructuran frases, obviamente fuera de contexto. Y podemos tener el fenómeno de ecolalia, que es repetir lo que otra persona dice, palilalia, repetir lo que una misma persona dice, persona dice. Y coprolalia, el copro, pues ya saben qué significa el prefijo. Entonces, esto es expresión de palabras altisonantes, o sea, de groserías, leperadas, picardías, como le quieran llamar, fuera de contexto. En los motores es la misma clasificación. Los tics motores se dividen en simples y en complejos. Simples, pues son contracciones rápidas y repetidas de músculos que tienen una función similar o cercanos, por ejemplo, parpadear, levantar la ceja, arrugar la frente, estirar el cuello, encoger los hombros, no los hombros, los hombros, o hacer muecas. Y los motores complejos ya articulan movimientos más amplios. Entonces puede ser conducta de acicalamiento, ir caminando y dar saltos, o lisquear objetos, palpar una parte del cuerpo. Y en algunos casos puede ser como eh, hacer groserías, ecopraxia. Y digo, copropraxia es hacer groserías, o sea, señas obscenas, y ecopraxia, así como ecolalia, es repetir lo que la otra persona hace, los gestos o los movimientos. ¿Ok? Entonces esos son los tics motores. Los tics se presentan dentro de tres trastornos. El primero se llama em, trastorno de tics transitorios. ¿Qué es los trastornos? El trastorno de tics transitorios es la presencia de trastornos, digo de perdón, de tics
motores y o fonatorios que ya llevan una duración menor de un año. Eso se llama trastorno de tics transitorios. Luego el siguiente trastorno es trastornos de tics crónicos. El trastorno de tics crónicos incluye tics motores o tics fonatorios que duran más de un año. Y la expresión o el trastorno más grave de los tics tiene un nombre propio y se llama trastorno de Gilles de la Tourette o trastorno de la Tourette o simplemente Tourette. Y ahí es que haya tics, motores y fonatorios por más de un año. ¿Ok? Entonces repasamos. Trastorno de tics transitorios, tics motores y o fonatorios, pero que llevan menos de un año de duración. Trastorno de tics crónicos, tics motores o fonatorios, no los dos, y uno de los dos, y que ya llevan más de un año. Y trastorno de Gilles de la Tourette o síndrome de Gilles de la Tourette, trastorno por tics que ya es grave, digamos, la presentación grave, son tics motores y fonatorios que duran más de un año, o sea, ambos tipos de tics por más de un año. El Gilles de la Tourette, que es la forma grave, tiene una prevalencia más o menos de 5 por cada 10.000, bueno, una tasa, y la historia natural de la enfermedad es que los tics motores aparezcan hacia la infancia y los tics fonatorios o vocales hacia la adolescencia. Entonces, más o menos las medias quedan así. La parte de los tics motores comienza a los 7 años y alrededor de los 11, la adolescencia, se agregan los tics vocales. Es más común en hombres. ¿Cómo son los tics motores? Pues usualmente aparecen en cara o cuello y van progresando en sentido descendente conforme el trastorno se cronifica, ¿no? Entonces empiezan en cara, pasan a cuello, ya en otros casos llegan a ver manos, brazos, extremidades. Y aquí tenemos toda la lista, bueno, no toda, pero una lista considerable de tics motores. Hacer muecas, fruncir la frente, parpadear, guiñar, fruncir la nariz, aletear la nariz, torcer la boca, mostrar los dientes, morderse los labios, sacar la lengua, adelantar la mandíbula, asentir, negar, sacudir la cabeza, torcer el cuello, desviar la mirada, girar la cabeza, estirar, retorcer las manos, empuñar, encoger los hombros, sacudir los pies, deambular de manera peculiar, retorcerse, saltar, hipar, suspirar, bostezar, resoplar, inspirar silbando, ¿no? Respirar exageradamente, emitir sonidos de succión o chasquido, están hablando y siguen hablando o aclararse la garganta. Ok, me equivoqué, los últimos son fonatorios, ok. ¿Dónde está? Pues empiezan los fonatorios a partir de acá, ¿no? Bostezar, soplar, inspirar silbando, aclararse la garganta. El tratamiento se basa en psicoeducación. Es muy importante explicar que no son voluntarios. ¿Ok? Eso es bien importante. Una intervención de tipo terapia conductual que a veces no es tan sencillo, es difícil llevar el control. Y los fármacos podemos utilizar algunos antipsicóticos, haloperidol o risperidona o un adrenérgico que es la clonidina. La clonidina, especialmente los paidopsiquiatras casi no lo ocupamos porque al ser un bloqueante adrenérgico luego hay problemas de hipotensión o mucho sueño, diferentes cosas, entonces casi no lo utilizan más para otras cosas los cardiólogos, ¿no? Del lado de nosotros tenemos el haloperidol y la risperidona, que son un antipsicótico típico, un antipsicótico atípico, y recientemente la FDA aprobó el aripiprazol para este trastorno. Ahora, aquí vienen, y necesito que presten atención, unas características clínicas que van a servir para el diagnóstico. La primera y que ya mencioné es recordar que los tics no son voluntarios. Eso es lo primero y más importante. Segundo, los tics el niño los puede recrear. El niño conoce sus tics, entonces cuando va a consulta le dicen, oye, dice tu mamá que
que como que empujas los dientes hacia adelante, como que jalas la barbilla y te dice, sí, a veces no me doy cuenta y lo hago, o sea, es involuntario, pero ellos lo pueden recrear. Entonces tú le dices, a ver, ¿cómo es tu tic? ¿Cómo lo haces? Y te enseñan cómo se hace. Lo pueden recrear, ¿ok? Hay veces que hay personas que presentan un fenómeno muscular que se llama fasciculaciones, ¿no? Que a veces les brinca el párpado o un pequeño haz muscular de un músculo más grande, ¿no? Y le dicen que eso, ay, tengo un tic, como que me brinca el ojo. Bueno, eso no es un tic, es una fasciculación. Para que sea un tic tiene que ser involuntario. Es involuntario la fasciculación, pero la fasciculación no se puede recrear, ¿no? O sea, por tú más que hagas, ay, voy a hacer que me brinque el ojo, pues no te brinca. Pero, por ejemplo, el parpadeo, los chasquidos, los hacen involuntarios, pero cuando les pides que lo recreen, lo recrean. Entonces, primera característica. Segunda característica clínica, los tics tienden a suprimirse cuando el niño logra concentrarse. Entonces puede que tenga muchos tics motores o fonatorios, pero a lo mejor si está jugando un videojuego y se concentra, disminuyen mucho los tics. O si a veces en el consultorio los ponemos a leer algo más o menos atractivo, empiezan los tics y conforme se adentran en la lectura, van disminuyendo los tics, a veces se desaparecen mientras está concentrado en una lectura o tiene problemas para controlar algunos de sus tics y le toca salir en la obra de teatro y le emociona o lo disfruta y pareciera que desaparecen los tics, ¿no? Cuando está muy concentrado en una actividad. Esa es la segunda característica clínica, ¿ok? Muy importante. Y por último, es que entre el 95, 99%, pues, en términos prácticos sería considerarlo como en el 99% de los casos, los tics no se presentan durante el sueño. O sea, cuando un niño duerme no tiene tics. Si un niño presenta movimientos anormales durmiendo, habría que pensar, por ejemplo, en una epilepsia del lóbulo frontal antes que en otro tipo de situaciones como los tics, ¿no? O sea, los tics en la mayoría, no puedo decir que el 100%, pero en la mayoría se suprimen durante el sueño. Entonces yo creo que con esas tres características va a ser suficiente para que puedan determinar los trastornos por tics. ¿Ok? Y recordando lo anterior, tienen que haber iniciado antes de la edad adulta, o sea, antes de los 18 años.